quiero hacerles una pregunta desde la más profunda curiosidad y sincera curiosidad a los señores del Partido Popular. Según ustedes, ¿desde cuándo tiene España gobiernos que son, ha dicho el señor Menéndez Medrano, colaboracionistas con ETA, incumplen la legalidad penitenciaria, los favorecen desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y para humillar a las víctimas. Porque hemos oído a la señora Vidal Abarca y ha sido muy coherente. Según ella, lo que está haciendo el gobierno actual se lleva haciendo desde 1977. Es decir, en la dictadura se hacía bien, en la democracia se hace mal. Es perfectamente coherente y además no nos ha sorprendido a nadie. Pero ustedes, según ustedes, ¿desde cuándo? Porque claro, yo entiendo que con Aznar y Mayor Oreja no, Aznar y Mayor Oreja bien, a pesar de que acercaron muchísimos presos. Inmediatamente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Aznar y Mayor Oreja acercaron 105 presos al País Vasco, lo cual no protestó nadie. Porque, primero, los demócratas estábamos a favor de que hubiera un proceso para intentar conseguir la paz y que no hubiera habido ningún asesinato. Qué desgracia que no saliera bien, y todos lo apoyamos. De ustedes nadie dijo ni mu, porque todo el mundo estaba de acuerdo con ese tipo de política. Luego llegó el gobierno de Zapatero, y ya parece, por lo que ha dicho usted, que ubica ahí ese inicio del colaboracionismo, porque ha dicho, bueno, a Vargas Llosa nadie le preguntó cuándo se jodió Perú, es el inicio de conversación en la catedral. Pero bueno, ha dicho que España, o sea, que la política penitenciaria se empezó a joder con Zapatero y se terminó de joder con Pedro Sánchez. Luego, entendemos, contestar la respuesta, Zapatero y Pedro Sánchez forman parte de ese colaboracionismo. Muy bien. En medio, ¿quién hubo? El gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno de Mariano Rajoy fue colaboracionista también, señor Menéndez Medrano, porque cuando terminó el gobierno de Mariano Rajoy, ustedes fueron a un congreso para elegir líder. Y básicamente había dos candidaturas, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Casi todos ustedes iban con Pablo Casado, porque Pablo Casado designó a dedo a la señora Ayuso en 2019 y le hizo la lista electoral de la que salió el primer grupo parlamentario de Isabel Díaz Ayuso. En aquel congreso, el señor Pablo Casado mandó una nota a todos los medios de comunicación. Era una nota que no firmaba ni el Partido Popular ni Pablo Casado, sino una asociación. Y ese comunicado acusaba a Soraya Sáenz de Santamaría de exactamente lo mismo que ustedes están acusando en esta proposición al gobierno de Pedro Sánchez. De vulnerar la legalidad, de dar privilegios a los presos etarras, de liberarlos a mansalva y de humillar a las víctimas del terrorismo. En vez de chapote, entonces utilizaban a Bolinaga. Era un poco Soraya que te vote Bolinaga, la misma inmundicia que están ustedes soltando ahora. La asociación que firmaba ese comunicado era Dignidad y Justicia, presidida por el señor Daniel Portero. Y claro, es de bien nacido ser agradecido si en 2019 Pablo Casado lo metió en la lista del Partido Popular para esta Asamblea de Madrid. Le pregunto, señor Menéndez Medrano, ¿está usted de acuerdo con lo que firmaba el señor Daniel Portero? Luego se lo mando si quiere, el comunicado que firmaba usted. No diga que no, no mienta también ahora. Señoría, por favor. ¿Está usted de acuerdo con lo que decía el señor Menéndez Medrano? Perdón, con lo que decía el señor Portero. Porque decían exactamente lo mismo. Porque ustedes no dividen la sociedad entre quienes defienden los derechos humanos y quienes los vulneran. No defienden la sociedad entre víctimas y verdugos. Dividen la sociedad entre víctimas que les son útiles y quienes no les son útiles. A quienes no les son útiles, ustedes no tienen el mínimo pudor en machacarlos. Atacaron a ustedes sin ninguna piedad a Pilar Manjón por no sumarse a sus mentiras sobre el 11M. Pilar Manjón, víctima del terrorismo yihadista, tuvo que llevar escolta para protegerse de la extrema derecha que se tragaba las mentiras que vomitaba el Partido Popular también desde esta Cámara y también en Telemadrid con José Antonio Sánchez. Ustedes han insultado y atacado a Irene Villa por no sumarse a la campaña de acoso contra nuestro compañero Guillermo Zapata cuando la lanzaron. Ustedes han atacado en esta misma casa a Consuelo Ordóñez por no sumarse a su campaña de vómitos con el que te vote chapote. Han atacado a Gorka Landaburu. Con Eduardo Medina han oscilado. Cuando salió en la película La pelota vasca le llamaron de todo. Cómplice, vendido, con síndrome de Estocolmo. Pero como ahora rivaliza con Pedro Sánchez, ahora ya sí hay que guardarle el respeto que hay que tener solemnemente a las víctimas del terrorismo. Porque ahora ustedes interpretan que les es útil. Miren, usted mismo ha padecido el odio del terrorismo y tienen bastantes víctimas del terrorismo a las que siempre les hemos reconocido y cuyos derechos siempre hemos defendido en tanto que víctimas del terrorismo y en tanto que ciudadanos.
Cuando ustedes dejen de ser útiles al Partido Popular de Madrid, le machacarán. Les machacarán como han hecho con todas las víctimas que no les han sido útiles, que no les han reído las gracias para la propaganda y los intereses privados del Partido Popular. Entonces les aseguro que nosotros seguiremos respetándoles, seguiremos protegiéndoles, seguiremos defendiendo sus derechos. Lo que no nos sumaremos es a la campaña de mezquindades, de propaganda y de odio que han utilizado ustedes siempre. La señora Vidal Abarca era muy coherente diciendo que desde el 77, porque es verdad que entonces los fascistas ya decían exactamente lo mismo que ustedes están diciendo contra Gutiérrez Mellado y contra Suárez, llamándoles traidores y acusándoles de todos los atentados, y de hecho esa fue una de las justificaciones que daban ustedes para el 23F. Pero los demócratas no deberíamos estar ahí. Y si de verdad se respetan a las víctimas del terrorismo, proposiciones infames como la que usted ha venido hoy a defender no deberían tener lugar en una Cámara democrática. Muchas gracias. La verdad es que no se dan cuenta ustedes que ETA, hace 14 años ya, dejó de asesinar a las personas. No se dan cuenta de eso. Y el mérito que han hecho la sociedad española, las fuerzas y también el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no se acuerdan de eso? ¿Se lo quieren olvidar también? Pero es que además, ¿saben ustedes quién abrió realmente las cárceles mientras ETA mataba, extorsionaba y secuestraba a la gente? Aznar y ministro y Mayor Oreja, sí, eso es. Esos son. Luego les cuento algún detalle porque parece que tiene un proceso de amnesia, de repente se olvida la realidad. Porque esta PNL que han presentado ustedes es cobarde y además irresponsable. Y también tiene cierto cinismo político. Si no se enfaden, hombre, no se enfaden. Ustedes han escrito las páginas más oscuras de la política terrorista de este país. Pero es que además yo no sé para qué la presentan esta PNL aquí. Si nosotros ni gestionamos centros penitenciarios, ni tenemos nada que ver con las excarcelaciones, ¿a qué viene a cuento esta PNL? ¿Qué quieren? ¿Que nos distraigamos de los negocios de Alberto Quirón con el tema sanitario? ¿Qué quieren? ¿Que sean incapaces ustedes de decir no a la guerra, como decimos la mayoría de esta sociedad, y ustedes se esconden ahí protegiendo a Trump y Netanyahu? Eso es lo que quieren ustedes. Sean valientes, hombre, sean valientes y digan con otros. Y además, es cobarde, señor Menéndez, porque usted, y me he preocupado a ver qué pasaba en el Parlamento Vasco, vienen aquí con una PNL, con toda la historia del PNL, vamos a defenderlo aquí, que nosotros no tenemos competencia ninguna en la gestión de prisiones, pero ustedes, y luego la presentan también en el Congreso de los Diputados, ustedes han sido incapaces de presentarla en el Parlamento Vasco. ¿Qué miedo tiene? Vaya al Parlamento Vasco, preséntelo allí, que tienen en el año 2021 las competencias. ¿Qué miedo tienen ir al País Vasco? Si aquí nosotros no tenemos nada que ver con estas decisiones. Señorías. Eso es cobardía política. Y por eso no me extrañan ustedes cuando hacen estas afirmaciones aquí en esta Cámara, cuando las hace también, claro, viniendo de donde viene de la presidenta Ayuso, que es capaz de decir que te vote chapote, bueno, esta mujer, o que ETA está viva, o ETA vive de nuestro dinero, pero bueno, qué vergüenza. ¿Pero dónde está, hombre? Si usted lo ha sufrido en sus propias carnes. Son afirmaciones de una persona que ha dejado su corazón entre viaje a Miami o Nueva York. Se ha dejado el corazón allí. Y después de 14 años que han transcurrido, pues la verdad es que me parece francamente mal. Y como dice muy bien la asociación Covite, el PP claramente instrumentaliza a la víctima del terrorismo por espurios intereses electorales, que es lo que le preocupa a usted, ni las víctimas ni nada, los intereses electorales. Y además, cuando ustedes dicen también que tratamos de nosotros, que su objetivo es erosionar al gobierno, hay afirmaciones que son una gran mentira, porque ciertamente cuando el PP llegó al gobierno en el año 95, para desgracia de los españoles, que en 96, tiene razón, cuando fue el que abrió las puertas de las cárceles, sí señor, porque marcó a Aznar una nueva orientación política penitenciaria. Y con ustedes, en el PP, en el gobierno, hicieron el traslado masivo de presos etarras. Sí, sí. Mientras estaba secuestrado el funcionario de prisiones Ortega Lara. ¿Se acuerdan de eso o se los ha olvidado también? Trasladaron 575 presos etarras a cárceles al País Vasco, a Navarra, provincia, mientras ETA asesinaba, secuestraba y extorsionaba. 64 de ellos tenían más de 20 años de prisión y también tenían delitos de sangre. ¿Se acuerdan de eso? Incluso fueron capaces de trasladar al terrorista sanguinario Romero Truitiño, autor de la matanza de Hipercor. ¿Se acuerdan también de eso o se lo ha olvidado? Que tiene un proceso. Y también, todos recordaremos que se sentaron ustedes en Zúrich a negociar con los asesinos mientras seguían matando. Y todo venía porque había dicho Aznar que intercambio de votos por beneficios carcelarios. Eso es lo que hacen ustedes. La verdad es que ustedes son los que han intercambiado y son los que han utilizado a las víctimas del terrorismo en beneficio propio. Y además, ustedes también tuvieron la oportunidad de cambiar lo que ha dicho antes la portavoz de Vox, la ley orgánica de penitenciaria. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han cambiado? Ustedes han tenido dos mayorías absolutas, dos, con Aznar y con Rajoy. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Saben lo que hicieron? Bueno, sí hicieron una cosa. Trasladaron 230 presos de ETA a las cárceles del País Vasco.
Y también concedieron 27 grados en la época de Rajoy. Eso no dice nada. Están calladitos ahí, que eso no interesa decirlo, ¿no? Por tanto, ustedes, como dice muy bien, y la veo, y lo digo con sinceridad, la coherencia y la valentía que tiene una víctima del terrorismo como es Consuelo Ordóñez. Esa tiene una víctima, porque es coherente y se critica a todos, no solamente al Cherokee, que están ustedes ahora muy preocupados por el Cherokee, todos. Y sí que también critica cuando el señor Ayuso hace esos insultos tan cutres y tan bajos, y dice textualmente que ustedes lo que hacen son banalización de las víctimas, no respetan ni a los muertos, no respetan la dignidad de los fallecidos ni de la de sus familiares. Y es lo que el PP actúa de forma cobarde, irresponsable e indecente con el tratamiento de las víctimas del terrorismo. Esa es la realidad. Además, yo creo que ustedes saben, igual que todos, pero acá lo quieren ocultar, que el cumplimiento de las penas en nuestro sistema, también respecto a los terroristas, para todos, es que esto no hay... Es que, desgraciadamente, la ley está así, es decir, está ahí y se aplica a todos los que están en la cárcel. Tiene un cumplimiento puramente administrativo y siempre bajo órdenes judiciales, bajo control judicial. No se concede, no es mentira, eso es verdad. No se concede un tercer grado se concede el 100.2 que haya siempre con una autoridad judicial, si no, no se concede. Esa es la realidad. Digan ustedes lo que quieren decir. Y es que lo quieren esconder, pero es la realidad y es lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad y la dignidad de las víctimas no se realiza mintiendo a las víctimas como hacen ustedes, ni utilizando a las víctimas, que es lo que llevan haciendo siempre, utilizando a las víctimas del terrorismo. Y ya por último también quiero decir las palabras que también he escuchado en el Senado, que he escuchado también aquí, que ustedes tratan de desprestigiar la labor que hizo Rodríguez Zapatero con el terrorismo. Si es el presidente que acabó con el hombre, señor consejero, bienvenido a esta sesión. Es una pena que se ha perdido mi primera parte de la charla. Que sepan ustedes, señorías del Partido Popular y de Vox, que los socialistas seguiremos luchando siempre contra el terrorismo, por la democracia, y seguiremos defendiendo a las víctimas del terrorismo siempre en memoria, justicia y verdad. Nada más y muchas gracias. Bueno, sobre esta proposición, quiero al Grupo Popular darles la enhorabuena, una doble enhorabuena. Primero, porque, joder, ustedes tenían un problema hace 15 días, había una guerra, los españoles no estaban a favor, y tienen a su presidenta que defiende a todos los criminales internacionales. Netanyahu le va a dar la medallita, va a hacer un festival del 4 de julio con el señor Donald Trump, y entonces quedamos fatal. Necesitamos aquí una causa moral. Y traen una proposición de ETA, que es el comodín. Como tenían un problema, pues ETA. Bien, lo han encontrado, eso es una habilidad. Y además han conseguido que una proposición que a ninguno de los otros grupos nos hubiera admitido a la mesa, ¡joder, qué suerte tienen ustedes que se la admiten! Porque se acordará que a mí me echaron de ahí por criticar a los jueces. Lo que ustedes dicen es que los jueces de vigilancia penitenciaria vulneran la legalidad para soltar presos etarras porque son cómplices de sus políticas. ¿Ustedes se imaginan que nosotros traemos una proposición de ley diciendo lo que tiene que hacer el gobierno de Murcia en sus competencias? O que el Parlamento asturiano aprobara una proposición de ley pidiéndole a la señora Ayuso que deje de entregar nuestra sanidad a Quirón. Sería absurdo. Bueno, pues aquí estamos debatiendo una proposición de ley sobre cómo tiene que gestionar el gobierno vasco una competencia que es suya. Por cierto, la competencia no se la ha dado el gobierno de Pedro Sánchez. La competencia está en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado en 1979, cuando gobernaba UCD y Adolfo Suárez. Lo que pasa es que es verdad, ustedes ahora mismo no están en donde estaba la derecha democrática de aquellos años. Ustedes están donde estaban ya la derecha antidemocrática de aquellos años. Pero la anomalía es que un Estatuto de Autonomía no se cumpla, que eso es bloque constitucional. No se puede ser constitucionalista sin defender el cumplimiento de los Estatutos de Autonomía. Y la competencia penitenciaria estaba desde 1979 y hemos roto con esa anomalía. Miren, afortunadamente van saliendo, cada vez hay menos presos etarra en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque hace muchísimo de aquellos atentados. El último atentado en España con resultado de muerte fue hace 17 años. El día que no quede ni un terrorista en la cárcel, será una victoria. Señora Griffin, ¿cuáles son sus planes contra la inseguridad ciudadana? ETA. Señora Griffin, ¿qué planes tiene para limpiar el medio ambiente? ETA. Señora Griffin, ¿cómo arreglará los problemas de tráfico? Bildu es ETA.